vamos a saludar a Gustavo Isch, ex secretario de Comunicación, director de Reporte Global, que nos acompaña hoy día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Me estás escuchando? Jimmy, buenos días, te escucho perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Red Global tiene una relación con Imacén muy importante y por eso dispone de los datos que en algún momento aquí también mostramos en una entrevista con Giovanna Peñaflor, pero que nos van a servir un poco para encaminarnos a saber qué relación tiene la imagen del presidente, la aprobación de gestión con lo que puede pasar en la consulta. Quisiéramos revisar primero el cuadro de la aprobación o desaprobación de la labor del presidente de la República, Daniel Noboa. Lo tenemos listo, Mayita, ¿verdad? Gustavo, ¿qué lectura le das tú a este gráfico? Bueno, aparentemente es muy poco el tiempo de gestión del presidente. Sin embargo, para establecer un criterio respecto a la baja que podría resultar para algunas personas sorpresiva en la apreciación o en la aprobación de la gestión del mandatario, hay que entender algunas cosas. El presidente ha gestionado una campaña de comunicación y de administración basados en una narrativa positiva, una narrativa que ha tratado de posicionar permanentemente que ha llegado una persona que va a poder combatir la corrupción, la delincuencia, la falta de empleo, la crisis económica. Pero en la realidad, con el paso de los días, los ciudadanos estamos mirando que eso no es así, que eso no ha ocurrido en los mismos términos en los que los canta la publicidad. En materia del combate a la delincuencia, 10.000 detenidos, 494 procesados. En el feriado de la última Semana Santa fue terriblemente lamentable en relación con los asesinatos y las masacres, pero si se hace una mirada retrospectiva respecto a estos 120 días de gobierno, la delincuencia nunca fue detenida, nunca fue contenida insisto, en los términos planteados por la narrativa presidencial. Intentos de ataques con explosivos en los estadios de Barcelona, de Emelec, cuando jugaba el Nacional en el estadio de la Cocha. Podríamos enumerar una cantidad de hechos relacionados con la falta de control en ese aspecto. Y en materia económica, tú no puedes generar una burbuja de estabilidad y de positivismo en la ciudadanía cuando al mismo tiempo estás aumentando los impuestos que prometiste no elevar, cuando estás tomando medidas restrictivas en relación a ciertas esferas que son hipersensibles en la comunidad, como por ejemplo ordenarle al director del IES que programe una reforma en la que van a aumentar los montos de las aportaciones y va a disminuir el aporte en cambio que recibirá al final de su jubilación, pero también que va a aumentar el tiempo en el que puede el ciudadano jubilarse. Es decir, en la clase media, en los estratos medios bajos y en los sectores más deprimidos, la crisis económica, la crisis de seguridad y la del desempleo, si la conectamos incluso con lo que tiene que ver con la migración, contradicen la narrativa del presidente. Ahí un poco de la explicación de la baja que ha tenido y que ha sido reflejada en la encuesta de CEN. Ahora, en todo caso, la gente en términos generales, todavía hay un número muy importante de ciudadanos que cree que la consulta sí será importante para frenar la delincuencia en el país. Siga el siguiente gráfico, por favor, Mayita, porque eso es más o menos lo que se deduce de la pregunta. Con el siguiente gráfico, ¿cree usted que la consulta popular será importante para frenar la delincuencia en el país? Ahí está el gráfico, Gustavo. Sí. Ahí está el gráfico. Sí, efectivamente, en la consulta hay dos componentes. El componente que tiene que ver con la seguridad, que está apalancado en el conocimiento del primer mandatario
en el sentido de que el tema que más preocupa a la ciudadanía precisamente es el control de la delincuencia y del crimen organizado, pero la gente, y de hecho muchos políticos no aciertan a distinguir lo que es el control de la delincuencia, el control de los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico y las bandas internacionales. En el primer bloque de preguntas del presidente hay una carga de obviedad muy similar a la consulta que propuso Guillermo Lasso, es decir, el tema de la extradición, el tema de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en el control de las armas que circulan libremente en las calles, o de que ayude a la policía en el control de la delincuencia. Pero este es un problema que va más allá de lo planteado en esas preguntas. Entonces las respuestas ahí pueden ser muy obvias. Obviamente todos estaremos de acuerdo con que se extraditen a delincuentes peligrosos, a los capos relacionados con el manejo de la droga. Estaremos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía en el control de esto, pero no se dice y no se plantea absolutamente nada como una posibilidad de una reforma estructural que apunte al núcleo, al nervio de este proceso, porque sabe el presidente y sabe el gobierno que ello no es un tema que pueda venderse fácilmente, porque en ningún país donde se ha producido la contaminación de los cárteles internacionales de la droga, que están conectados con los grupos de delincuencia organizada, y que esos grupos de delincuencia organizada facturan y movilizan y cooptan ciudadanos y personas de los estratos populares más deprimidos, que son la carne picada, la carne de cañón de todo este sistema, pues eso no se vende, ¿no? Eso no se discute, de eso no se habla. Se habla de un famoso plan Fénix del que al momento poco se conoce, y hay dudas si realmente existe, por lo que ocurrió el pasado fin de semana. Entonces esa es una percepción, esa es una opinión que no está anclada a un análisis más profundo del tema. Ahora, la gente sigue pensando, y este es el siguiente gráfico, que el problema más grave del Ecuador es la delincuencia. El otro problema grave es el desempleo. El siguiente es la corrupción, etcétera, etcétera. Y que se debería priorizar justamente el combate a la delincuencia. Sigue siendo el centro, el desempleo, la delincuencia, de la preocupación de la gente. Exactamente, porque la gente es consciente de que ni las empresas grandes, ni las industrias grandes, ni los más pequeños emprendimientos pueden prosperar si es que no se contiene a la delincuencia. La gente sufre directamente los embates de la delincuencia que vienen organizados por cárteles cuyos líderes incluso se han fugado del país y operan desde otras naciones. La gente es vacunada en sus pequeños emprendimientos, así como en los grandes emprendimientos, en las grandes industrias. La gente es secuestrada de manera indiscriminada, la gente es asesinada en las calles, eventualmente según informes de la policía, por confundirlos con personajes o miembros de bandas delictivas. Entonces esa percepción se ha mantenido, se presentó muy fuertemente durante el gobierno de Lasso, y se mantiene todavía vigente a pesar de los esfuerzos del presidente de la República. Lo que hay que entender ahí es que en estos 120 días el gobierno no ha podido controlar ni limitar las actividades delictivas, las actividades criminales, las actividades ancladas al narcotráfico internacional. Es decir, esa sensación que incluso supera a la necesidad del empleo, a la necesidad de combatir la corrupción, a la necesidad de activar el frente social, porque parte de la data que estamos viendo señala también que el gobierno no ha hecho obras, que el gobierno no está haciendo nada. Se fusiona básicamente con el dato importante de que la promesa de ser más eficientes y más efectivos en el combate a la corrupción y al narcotráfico y al crimen y a la delincuencia no ha ocurrido, no ha sido como la narrativa nos lo está contando. Eso se mantiene, la delincuencia se mantiene. Gustavo, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Buenos días, Omar.
Gustavo, ahorita más que las estadísticas del estudio de IMACEN, le invito a reflexionar quizás un poco sobre la estrategia que está teniendo el gobierno. A ver, somos sinceros que es una consulta que debido a tantas cosas que estamos viviendo está pasando como de agache. Técnicamente en 17 días vamos a ir a las urnas y yo al menos no siento un ambiente de que en 17 días vamos a ir a las urnas. Yo con Jimmy hemos llegado al acuerdo que eso le conviene al gobierno. Pero la pregunta es, en los últimos días, lo invito a reflexionar las 2 últimas semanas, esto de decir que el que está por el no en alguna de las preguntas es un conchudo, que es un atrasapueblos, decir que todas las matanzas que están ocurriendo en las últimas semanas es justamente una campaña para que gane el no en la consulta, decir que todo es una estrategia de desestabilización. ¿Le parece que es la adecuada? ¿Le parece? No sé, hay momentos en que me da un déjà vu a lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, que también hasta los narcoperiodistas le decía a los periodistas críticos de ciertas preguntas. ¿Usted cree que es adecuado esa estrategia? Me parece que no, me parece que en este tema en particular el presidente se comporta como la versión 2.0 de su antecesor. Siempre ha ocurrido que cuando hay un evento publicitario, los mandatarios que lo están impulsando insultan a la gente que tiene criterios distintos. En este contexto de delincuencia y de crimen incontrolables, que no ha podido ser resuelto como ya sabíamos que no iba a poder ocurrir y no ha sido contenido por parte del régimen actual, llamarles a las personas que están sufriendo por muchas causas relacionadas, sí, con el crimen organizado, con la delincuencia, con la inseguridad, pero también con la falta de empleo, como los jóvenes, a los cuales se les agrede cuando se establece vía decreto la reducción presupuestaria de 162 millones de dólares para las universidades, cuando en campaña presidencial se les ofreció que se iba a incentivar y a fortalecer la educación pública. Cuando la gente empieza a recordar que en campaña electoral en la segunda vuelta le increpaba a la ex candidata Luisa González preguntándole insistentemente si iba a subir el IVA a 14% y el presidente lo sube al 15%. Es decir, los ataques a las opiniones distintas, los insultos, dan muestra, en este caso, cuando abrigábamos la esperanza de que íbamos a tener una gestión política más madura, que integre la discusión, el debate en todos los sectores y que no se oculte, que no mezquine el debate alrededor solamente de las redes sociales. Lamentamos que nos hayamos equivocado. Me parece que la estrategia es la misma, que además ha ocultado los riesgos de la firma del Tratado de Libre Comercio con China, que incluso fueron advertidos por la CEPAL, que ha ocultado lo que está ocurriendo en la Amazonía frente al extractivismo que está devastando la Amazonía, y que no ha dicho absolutamente nada respecto a que si se vienen impactos negativos por la inequitativa competencia con potencias comerciales o industriales, como en el caso de China, ¿cómo va a proteger a nuestros industriales? ¿Cómo va a proteger a nuestros agricultores? ¿Cómo va a proteger a nuestros emprendedores? Y encima están, como lo dije al inicio, están tratando de reformar la ley del Seguro Social para que aportemos más, recibamos menos y se incremente el tiempo de las aportaciones. Todo este contexto, todas estas situaciones, creo que no le van a permitir pasar de agache a un presidente que apenas llegó al cargo, anunció que iba a fortalecer y a incentivar la economía, pero que una de las primeras medidas que propuso tomar era volver a abrir los casinos. O sea, la gente es consciente de esto, es consciente de la migración, de la ola migratoria que está ocurriendo y de muchas otras cosas. Y creo que en estos 17 días esa estrategia le va a pasar factura al presidente. No estoy advirtiendo que probablemente pierda la consulta, eso es algo que no sabemos todavía, no podemos adivinar, pero de que van a haber voces muy críticas y de que va a haber un bloque muy importante de ciudadanos que se van a oponer a la consulta es evidente, y que probablemente hay un bloque de ciudadanos que apoyen la consulta
pero que no le van a reelegir al presidente. Eso también es una hipótesis por comprobarse, pero que dadas las circunstancias sería muy factible que así ocurra. Perfecto, Gustavo. Y justamente usted hablaba de que parece un Lazo 2.0. Sobre el tema de Lazo, ayer realmente a mí me sorprendió estas declaraciones que hizo diciendo que Lazo como titiritero está manejando la AMI. Y ojo, que el movimiento Creo, al cual también apuntó el señor Noboa, es una de las organizaciones que le está intentando ayudar para que gane el sí, ¿no? Está inscrito ante el CNE para hacer la campaña por el sí. ¿Cree que esto de buscar al enemigo, ¿no? del otro, es también parte de esta estrategia? Me parece que es un grave error del presidente. Primero, no sabemos, y es sorprendente que Guillermo Lasso controle la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Entre la cantidad de municipios que hay, habría que ver de qué manera se establece ese control, porque ahí están representadas prácticamente todas las fuerzas políticas y movimientos. Y Creo tampoco que tiene una gran cantidad de alcaldes, ¿no? Así es, así que es rarísima esa declaración. Efectivamente, se traduce en nuevamente en una mala estrategia de comunicación, no sé quién lo asesora, para buscar un enemigo, porque no puede un enemigo que sea más potente, pero lo que está haciendo es revivir a Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso es un contracomunicador en este evento, porque la gente empieza a recordar que las preguntas que planteaba Guillermo Lasso en su plebiscito y que las reformas al Código Laboral que empujaba Guillermo Lasso desde antes de proponer su plebiscito o su consulta popular son exactamente las mismas que está proponiendo el presidente Noboa, y en ese sentido puede activarse la memoria de los ecuatorianos y unir las dos figuras en una sola percepción, y Guillermo Lasso termina siendo el peor aliado de Noboa cuando dice yo voy a votar por el sí en la consulta. Claro. Ahora, finalmente, Gustavo, para cerrar este diálogo, a ver, el gobierno está centrando su discurso, sus comentarios, las vocerías que está haciendo Isurieta, Palencia, Valentina Centeno, el propio Noboa en sus discursos, es tema de seguridad, sí, en la consulta por el tema de seguridad, pero hay otros temas también ahí, y es más, quizás la mayor oposición a la consulta popular va por las preguntas de el tema del arbitraje internacional y el tema del trabajo por hora. ¿Ya? Por ejemplo, la RC está en esa campaña enfocada en esas dos. Pachacuti y la CONAIE sí va por algo más orgánico, no en todas las preguntas, pero por ejemplo Unidad Popular también, los sindicatos también va por el lado del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional, pero el gobierno no menciona esas preguntas, ni por sorpresa las menciona por ahí. Él centra todo en el tema de seguridad. ¿Y cómo tú ves el tema en esas dos preguntas en específico? Porque según algunas escuelas de comunicación, el mejor consejo es que concentre o condense sus propuestas plebiscitarias o de gobierno en uno o dos temas básicos, y que de los otros no hable, porque primero, entre comillas, la ciudadanía no entiende, entre comillas, la ciudadanía no conoce, entre comillas, la ciudadanía no está interesada, y luego hay poco tiempo para debatir, hay poco tiempo para posicionar los detalles de las otras preguntas. Al inicio de esta entrevista yo había señalado que precisamente este acto plebiscitario, este evento plebiscitario tiene dos componentes. Uno era precisamente el control de la inseguridad, y el otro es lo que usted señala, Omar. Justamente ese es el otro segmento, donde hay fuerzas políticas y ciudadanos que tienen diversas opiniones, que son opiniones contrarias a lo que está proponiendo, pero ahí lo que ocurre en el fondo es que este es un gobierno que no informa. Este es un gobierno que no ha dicho absolutamente nada respecto de por qué tomar las decisiones que toma, de aumentar el IVA, de tratar de generar un proceso para reformar el IES, etcétera, pero no obliga a pagar las grandes deudas que muchos evasores o deudores no han podido cancelar o no han querido cancelar. Hay muchos mensajes que le dicen al mismo presidente que por qué ha condonado esas deudas, e incluso a través de ese beneficio a un mínimo porcentaje de ciudadanos
se encuentra también un grupo de empresarios que están relacionados de manera hasta familiar con el primer mandatario. O sea, de esas cosas no se habla de la migración, no se habla de la situación profunda que económicamente está asociada a la falta de esperanza de los ciudadanos que están migrando porque no le ven salida al país en el corto plazo. Es un presidente que se mueve bajo consignas publicitarias, reduce los temas, escamotea el debate, solamente se activa en redes y suelta a sus ministros a que conversen con algunos medios de comunicación. Y miren lo que pasa, miren con las declaraciones de la canciller, lo que pasa con las declaraciones de la ministra del Ambiente. O sea, ni siquiera tiene un equipo de trabajo que pueda sostener los otros temas de una manera consistente. Así que vamos a ver cuál es el resultado de todo este proceso, en el que si gana el sí, seguramente él tratará de definir una estrategia de comunicación que diga que el apoyo al sí es un apoyo al gobierno, y manejar ese tema como el eslogan o como el objetivo fundamental de sus mensajes de cara a la reelección. No nos olvidemos que al mismo tiempo que es presidente también es candidato a la reelección, y en eso le lleva muchísima ventaja a otros pretendidos candidatos que todavía ni siquiera pueden hacer campaña. Bien, muchas gracias a Gustavo Ich por su comparecencia aquí en Un Café con JJ cuando son las 7:55. Un buen día, Gustavo. Buen día, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día, Omar. Gracias.